Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Esta semana os queremos enseñar la renovación de este baúl. Estructuralmente está en muy buenas condiciones, pero toda la parte exterior de chapa necesita un buen cambio de imagen. Este es el típico baúl de madera y chapa que tenían nuestras abuelas o nuestras madres. Este nunca ha sido restaurado, con lo cual conserva todavía el papel original que forraba el interior, y es precisamente por aquí por donde vamos a empezar este trabajo de renovación. Lo primero que vamos a hacer es eliminar por completo todo el papel del interior, porque vamos primero a querer ver el estado en el que se encuentra la chapa. Para eso necesitamos removerlo y aparte luego le pondremos un papel nuevo. Para los años que tiene está bastante adherido el papel. Hemos intentado rascar y solo así no ha sido suficiente, así que hemos pasado al plan B, que es como habitualmente solemos quitar este tipo de papeles, que es pulverizando muy bien con agua muy caliente, dejando actuar unos segunditos, y a continuación cuando se rasca el papel ya va saliendo con más facilidad. Cuando por fin hemos conseguido quitar todo el papel, que nos ha costado lo suyo, lo siguiente que hicimos fue aplicar un tratamiento preventivo anticarcoma. Como os dije, queríamos ver el estado en que estaba la madera, y eso por el lado de la chapa es imposible. Por abajo no se le veía nada importante, pero queríamos ver el interior. Tenía algunos agujeritos que nos indicaba que hace tiempo sí ha tenido carcoma, pero se ha tratado y se ha parado la infestación. Aún así, lo que vamos a hacer es darle un tratamiento preventivo. Vamos a aplicar el producto anticarcoma, vamos a pincelar todas las partes de madera, y en los agujeritos que tiene, que como os digo son pocos, le vamos a inyectar el producto dentro directamente. Lo ideal sería retirar la chapa y poder ver qué es lo que hay debajo de la chapa, pero para ello desmontaríamos todo el baúl. Entonces lo que se hace es impregnar muy bien la madera para que el producto penetre hasta el otro lado. ¿Sabéis que lo estáis haciendo bien? Cuando se pincela por un lado y al darse la vuelta se ve como la madera está húmeda por dentro. Eso es porque el producto se ha impregnado muy bien. Esto es importante, ¿vale? Hay que aplicar una capa muy generosa con el producto anticarcoma. Después de aplicar el producto anticarcoma, lo hemos envuelto en un papel film y lo hemos dejado unos pocos días. No es un tratamiento como tal. Si fuera un tratamiento, pues necesitaríamos mínimo 15 días, volver a repetir el procedimiento y otros 15 días más de cuarentena. En este caso, con estar hasta que se seque bien el producto es suficiente. Y finalmente el producto anticarcoma tardó 5 días en secarse y en evaporarse por completo. Ya hemos quitado el baúl del film y vamos a proseguir con la renovación. Nos vamos a centrar ahora mismo en la parte exterior, que en realidad es donde hay más trabajo. Primer paso, el habitual a todas las renovaciones o restauraciones: limpiar muy bien en profundidad toda la superficie. Para él, agua y un jabón neutro. Me ayudo también con un cepillito de plástico duro para poder limpiar bien las zonas de más difícil acceso. Es imprescindible que la pieza esté bien limpia. El exterior del baúl lo vamos a dividir como en 3
partes. Por un lado, los listones de madera, que los vamos a mantener más o menos tal cual, los hemos limpiado bien y la madera se ve bonita, con lo cual no le vamos a hacer mucho. Entonces lo vamos a proteger utilizando cinta de carrocero, lo tapamos muy bien, que es para que no se manchen en los siguientes procesos. Luego, por otro lado, vamos a tener la parte de la chapa que tiene el dibujo, la que está decorada, que como veis está bastante estropeada, y luego tenemos aún las partes de la chapa lisa. Cada una de estas partes va a tener un acabado distinto. Lo primero, tapar las zonas de madera, que esas las queremos mantener tal cual. Y las zonas de chapa que no tienen dibujos las vamos a pintar. Queremos utilizar un tono azul intenso, que es un color de los nuevos de Vintage Paint, pero antes de poder pintar directamente hay que preparar bien la superficie. Le vamos a aplicar una pintura antioxidante directa al óxido. Esta pintura le vamos a dar 2 manos, lo que va a hacer es evitar que de futuro estas zonas de chapa se oxiden. Una vez la pintura esté bien seca, ya se podrá aplicar la otra pintura, que en este caso va a ser pintura a la tiza, por encima sin ningún problema. Para dar el toque de color voy a utilizar el tono Navy Navy de Vintage Paint, que es este azul precioso. Es un color nuevo y me da a mí que lo vamos a utilizar muy a menudo, porque la verdad es que nos encanta. Vamos a dar 2 manos de pintura sobre todas las partes que hemos pintado en negro, excepto, si os fijáis, esta banda estrechita, que eso va a ir pintado en dorado para crear un poco de contraste y aportar luminosidad a la pieza. Y para pintar las partes doradas voy a utilizar pintura al alcohol. Este tipo de pintura es muy versátil porque también se puede aplicar sobre casi todas las superficies y aparte tiene un color y tiene una cobertura muy buenos. Tiene también un brillo muy bonito. Yo creo que en pintura es lo que más se puede parecer al brillo que da el pan de oro. Se aplica con un pincelito pequeño y es una pintura que, al tener una base alcohol, se seca casi al momento. Este tipo de pintura nosotros no lo tenemos en la página web, pero en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a Amazon donde lo podéis conseguir. Hay varios tonos. En este caso nosotros estamos utilizando el tono oro rico, y con él vamos a pintar todas las zonas que hemos dejado solo con la base negra, para darle un contraste y darle un toque elegante al mueble. Y la etapa de la pintura está prácticamente concluida. Faltan pequeños detallitos, pero nada importante. Falta proteger, pero eso lo dejaré para más adelante. Ahora mismo me centro en quitar la cinta de carrocero que había utilizado para proteger los listones de madera, porque lo que voy a hacer a continuación es pasarles con una lija fina, lija de 180, para suavizarlos. Seguramente luego les dé un barniz de tono más oscuro para que hagan más contraste, pero lo primero que quiero hacerlo es prepararlos. Como digo, lija de 180, no hace falta lija más gruesa porque están bastante lisos, y tampoco quiero que aclaren demasiado, al revés, los quiero más oscuros, pero sí es importante pasarle con la lijadora para que al tacto estén suaves, porque si no están un poquito ásperos de haberlos lavado.
Y pasamos al siguiente paso de esta renovación, que es también el que va a marcar toda la diferencia. Vamos a colocar un papel pintado sobre las zonas de chapa decorada. Hemos elegido este papel que tiene unos tonos y unas formas geométricas que se asemejan al dibujo original. Es papel de pared y lo vamos a aplicar con pegamento. Vamos a aplicarlo tanto en el interior como en el exterior del baúl. Y aquí la dificultad pues reside principalmente en ser minucioso a la hora de cortar y a la hora de pegarlo, porque tiene estos espacios muy chiquitinos que no son fáciles de rellenar. Pero con paciencia se consigue, se forra todo el interior y luego, todo el exterior y luego todo el interior del baúl. Nosotros aplicamos normalmente pegamento sobre la superficie, sobre el papel y luego lo estiramos. En este caso nos viene muy bien la herramienta esta de Redesign with Prima, que sirve para aplicar los transfers, pero nosotros le hemos encontrado otra función. Viene muy bien para ayudar a colocar el papel pintado. Y ya con el baúl forrado, la renovación se acerca a su fin. Faltan los pequeños detallitos. Uno de ellos ya os lo había adelantado, pintar los listones de madera. Le estoy aplicando un barniz en tono nogal para oscurecerlos. Quiero que haga bastante contraste con todo lo demás. Voy a dar también una segunda mano de pintura dorada y voy a pintar las partes estas, las chinchetas estas superiores, que no las había pintado antes porque como iba a barnizar sabía que se podía manchar la pintura. Y como toque final a esta renovación, al baúl le vamos a añadir ruedas. Vamos a aplicar estas ruedas, tienen así un rollo industrial y le van a ir bastante bien. Vamos a colocarle 4, una por cada esquina. Y aquí os enseño el resultado. Mirad qué prácticas las ruedas que permiten mover el baúl con mucha facilidad. Quiero que recordéis cómo era este baúl antes. Así es como ha llegado al taller y este es el resultado de la renovación. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el cambio? Ya sabéis que como habitualmente cualquier duda, cualquier sugerencia nos la decís en los comentarios. También nos podéis decir qué os ha parecido, si os ha gustado. Nosotros por nuestra parte dejaremos en la descripción del vídeo enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Algunos, en este caso pocos, son de nuestra página web, todos los demás son de fuentes externas, de Amazon. El papel pintado es de AliExpress, que nos costó bastante encontrar un papel que no fuera adhesivo. Y en AliExpress lo encontramos, también os dejaremos enlace a él. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta transformación, espero que os haya gustado este vídeo. De ser así, y ya que habéis llegado hasta aquí, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartirlo con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles.